Hola con todos, muy buenas tardes. Gracias por continuar con el curso de cohetes y satélites. En esta oportunidad realizaremos un contexto bastante importante en el tema de la dinámica de los lanzadores y los cohetes. Sí, entonces es importante considerar la dinámica de un determinado eh, lanzador para intentar luego aplicar un método de control eh, para ir corrigiendo las determinadas trayectorias. Bien, por ello, en esta clase haremos la dinámica basados en 6 grados de libertad. Por ello, tenemos el lanzador por aquí. Nosotros diseñaremos una estructura que posee unas aletas aerodinámicas, ¿sí? ¿Ok? Posee una determinada ojiva por aquí. Vamos a hacerlo más, un poco, digamos, más resaltante, ¿sí? Entonces, el determinado lanzador, teniendo esta estructura, también puede poseer algunas toberas, una representación, ¿ok? Una representación expresada de la siguiente. Bien, entonces tenemos aquí la representación de la tobera, por donde será expulsado los gases. Entonces, para ello será importante seguir considerando, en este caso, el pequeño o el lanzador. Eh, la dinámica que poseerá el lanzador al momento de alcanzar una determinada trayectoria, una determinada altitud, sí, lo que va a requerir es basarse en un componente, en una dinámica en la cual estaría basado una representación basados en, en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, para ello haremos la siguiente representación. Entonces, diremos que eh, el lanzador va a realizar una dinámica en las 3 posiciones, tanto X, Y y Z, ¿sí? Bien. A su vez, el lanzador va a tener que realizar una dinámica rotacional en estas direcciones, ¿ok? Que sería representado de la siguiente forma. Eh, es importante considerar de que existirán diferentes fuerzas interactuantes al momento de aplicar un determinado impulso a nuestro lanzador, ¿sí? ¿Qué fuerzas podríamos considerar? Uno de ellos, las fuerzas de arrastre, ¿sí? Las fuerzas de arrastre podría ser considerado en esta forma. También podemos considerar las fuerzas aquí de sustentación, ¿no? Las fuerzas de impulso y las fuerzas gravitatorias interactuantes aquí debido a la gravedad, ¿sí? Entonces, una fuerza gravitatoria representado en esta dirección. Bien,
Podemos hacer una representación de todo resultante de la dinámica basados en la cantidad de masa que poseerá el determinado vehículo representado por el movimiento de traslación, en la cual podría ser representado por quién, por una aceleración resultante, de cual esta aceleración será la diferencial de quién, de una determinada velocidad respecto al tiempo. Ahora, si queremos representar la dinámica completa en las diferentes direcciones, representaríamos de la siguiente forma. La aceleración que poseerá en la dirección X será representada como la diferencial de la velocidad en esa dirección respecto al tiempo. ¿Correcto? De igual manera, la representación en la dirección Y será representado la diferencial de la velocidad en esa dirección, ¿okay? Respecto al tiempo. De igual manera, se realizaría la representación de la aceleración, esa dinámica, como la diferencial de la velocidad en la dirección Z con respecto a un determinado tiempo, ¿sí? Tiempo de desplazamiento. Bien. Esto este de aquí, se puede ir representando eh, en la dinámica donde consideraremos la segunda ley de Newton, que nos dice para una acción existe una reacción, entonces se origina una determinada fuerza resultante, que en este caso, esta fuerza resultante será una sumatoria de fuerzas dependiente de la determinada masa existente o la aceleración resultante. ¿Cómo se representaría esta descripción? La aceleración, expresaremos aquí, aceleración resultante será igual aquí a la fuerza resultante entre la masa. ¿Ok? Esta fuerza resultante sería la sumatoria de todas las fuerzas interactuantes que existen, ¿sí? Entonces, diríamos de la siguiente forma. La aceleración en la dirección X, que será igual a la variación de la velocidad en esa dirección respecto al tiempo, será igual aquí a la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Sobre masa, ¿correcto? Entonces, la representación de la aceleración en esa dirección será la diferencial de la velocidad con la que se desplaza, o esa variación de velocidad respecto al tiempo, será representado de la siguiente forma. Esa sumatoria de fuerzas, que serían las fuerzas tanto aerodinámicas y las fuerzas actuantes como fuerza de rozamiento o impulso. Entonces, las fuerzas que aquí son interactuantes, que para nuestro caso sería
la fuerza de impulso, ¿sí? Sumado, ¿quién? Con las fuerzas de, con la fuerza de arrastre más la fuerza de sustentación, luego la fuerza gravitatoria aplicada a dirección. Entonces, todo esto de aquí entre la masa. Bien, luego la representación tanto de fuerza de impulso que dependería de los motores de propulsión, ¿sí? Asimismo, las fuerzas de arrastre que dependerían de coeficientes de arrastre, luego de la velocidad y de una determinada área superficial, fuerzas fuerzas que van a depender de los coeficientes de sustentación y luego las fuerzas de gravitatorias actuantes. Vamos a representar aquí por una siguiente forma, la cual nosotros de la fuerza de, de el impulso, en este caso sería la fuerza aplicada, que sería dependiente de los propulsores. Entonces pongo aquí, más las fuerzas de arrastres pueden ser representados como un medio de quién de los coeficientes de arrastre multiplicados por la velocidad del fluctuante y el área. Bien, asimismo, a la misma vez, este será sumado por las fuerzas de sustentación que serán similares. Entonces, tendremos aquí coeficiente de sustentación serán multiplicados con o luego divididos de la masa. Sí, tenemos aquí velocidad, área, todo esto bueno, al cuadrado sería luego sumado la fuerza gravitatoria que será masa por la gravedad por la altitud. Entonces todo ello será dividido entre 1 entre la masa. Bien. Estas son fuerzas aerodinámicas, la fuerza de arrastre, fuerza de sustentación, fuerzas aerodinámicas actuantes en esta dinámica para X. De igual manera, si se obtiene X de la siguiente forma, la aceleración X, podemos también deducir de que aceleración en esta dirección que será igual a todo este aquí, sumado, pero que también será dependiente de unos valores importantes.
Bien, una de las tareas debe ser representado aquí de la siguiente